Diciembre de 1192. Ricardo Corazón de León acaba de derrotar a Saladino durante la Tercera Cruzada y restauró el reino cruzado en la costa de Siria-Palestina. Ahora, mientras Corazón de León viaja de regreso hacia su propio reino, es atacado en las tierras del duque de Austria, un hombre que, supuestamente, fue compañero cruzado de Ricardo. Enrique VI, emperador del Sacro Imperio Romano, captura al rey Ricardo y exige rescate. ¿Cómo es posible que este emperador cristiano encarcele a Corazón de León, héroe de la Tercera Cruzada? ¿Es Enrique VI un traidor y vergüenza para la cristiandad? ¿O hay otro lado de la historia? ¿Ricardo Corazón de León ha hecho algo para merecer la ira de Enrique? Hoy, en Historia Real de las Cruzadas, veremos el difícil regreso de Ricardo Corazón de León tras la Tercera Cruzada, su prisión por el emperador del Sacro Imperio Romano y el esfuerzo de sus aliados en Inglaterra para liberarlo. Acompáñanos. El 28 de diciembre de 1192, Enrique VI, emperador del Sacro Imperio Romano, envió una impactante carta al rey Felipe II de Francia. Hemos considerado apropiado informarle de lo que le sucedió a Ricardo, rey de Inglaterra, enemigo de nuestro imperio y perturbador de su reino, mientras cruzaba el mar de regreso a sus dominios. Su barco fue arrastrado por los vientos hacia la costa de Istria y allí naufragó en un lugar entre Aquilea y Venecia. Por voluntad de Dios, él y unos pocos más escaparon. Un súbdito leal nuestro, el conde Meinhard, y la gente de su distrito, al enterarse de que Ricardo estaba en su territorio y recordando la traición, la perfidia y las fechorías de las que había sido culpable en Tierra Santa, fueron a arrestarlo. Leopoldo, duque de Austria, capturó al rey en una casa de mala reputación cerca de Viena. Ahora está en nuestro poder. Sabemos que esta noticia te hará muy feliz. Esta carta de Enrique VI solo puede describirse como sorprendentemente deshonesta y cínica. Esencialmente todo lo que se muestra en la carta, aparte del simple hecho de la captura de Ricardo, es lo opuesto a la realidad. Ricardo I de Primero en Inglaterra, Corazón de León, fue el único rey vivo de la cristiandad occidental que se mantuvo firme en la Tercera Cruzada. Lejos de ser un traidor, Ricardo se había quedado en Oriente bajo circunstancias difíciles, derrotó a Saladino y aseguró el control cristiano de un renovado reino costero. Mientras tanto, Enrique VI había descuidado la cruzada, enfocándose en cambio en una conquista completamente ilegal de otro reino cristiano, Sicilia. Felipe II fue, de hecho, el architraidor de la Tercera Cruzada. El rey de Francia abandonó la cruzada temprano y volvió a sus tierras para intentar despojar los territorios del rey Ricardo, líder de la cruzada contra Saladino. Pero la realidad de la situación era exactamente lo que Enrique VI y Felipe II querían ocultar. La cristiandad se sorprendió al saber que el emperador del Sacro Imperio Romano encarceló al rey Ricardo, el gran héroe de la época. Tanto Enrique como Felipe estaban desesperados por ocultar sus propias faltas con acusaciones infundadas contra el rey de Inglaterra. Acusar a Ricardo de traición en Tierra Santa no engañó a nadie. Ya eran conocidas las victorias de Ricardo Corazón de León sobre Saladino en Arsuf y Jaffa, así como su papel asegurando gran parte del antiguo reino de Jerusalén. Indudablemente, Ricardo había sido el único hombre más responsable del éxito de la Tercera Cruzada. Él tanto lideró como luchó junto al ejército cruzado, y su diplomacia aseguró la administración del reino, así como un sólido tratado con su mayor enemigo, Saladino. Incluso en Francia y Alemania habría condena generalizada al comportamiento de Enrique VI y Felipe II. Era bien sabido que un cruzado estaba bajo la protección de la Iglesia. Capturar e encarcelar a un cruzado era una violación de las propias leyes de la Iglesia. Encarcelar a un héroe como Ricardo Corazón de León era el peor pecado. Anteriormente, mientras el rey Ricardo aún lideraba la cruzada, Felipe II se había retirado justo después de la caída de Acre. Felipe, consciente de que no podía vencer a Ricardo en batalla,
planeaba aprovechar su ausencia en la cruzada. Felipe quería regresar a sus propios dominios e intentar una invasión al imperio angevino de Ricardo. En su camino de regreso, Felipe viajó a Roma para reunirse con el Papa Celestino III Roger de Howden. Un cronista que viajaba con el rey francés registró lo que sucedió. En un intento de ocultar la evidente maldad de su naturaleza y dejando de lado el juramento que había hecho a Ricardo antes de salir de la tierra de Jerusalén, Felipe se quejó de Ricardo ante el Papa y todos los cardenales, diciendo muchas cosas inapropiadas sobre él, que fue Ricardo quien lo había expulsado de la tierra de Jerusalén y que nunca había querido hacer nada por él. Pidió al Papa permiso para invadir los dominios de Ricardo, pero el Papa le prohibió hacer tal cosa, sabiendo que estaba motivado únicamente por la envidia, y le dijo que sería excomulgado si tocaba a Ricardo o sus tierras. El Papa seguramente se sorprendió por la audacia de Felipe. El rey francés realmente esperaba que él aprobara una invasión hostil a las tierras de un hombre que estaba haciendo precisamente el trabajo de la Iglesia en Oriente. Decepcionado, Felipe se escabulló hacia el Sacro Imperio Romano. Ni Enrique VI ni Felipe II confiaban mutuamente. Para poder pasar por las tierras de Enrique, Felipe tuvo que jurar lealtad al emperador alemán y jurar que nunca ayudaría a Tancredo, el rey de Sicilia. Leopoldo, duque de Austria, también se retiró temprano como cruzado. Leopoldo fue quien finalmente capturó a Ricardo en diciembre de 1192. Se asume popularmente que Leopoldo estaba enojado con Ricardo por faltarle al respeto en Acre al hacer que la bandera austriaca fuera arrojada desde las murallas de la ciudad. Esta historia solo la relatan cronistas alemanes y angevinos que escribieron tras el arresto de Ricardo. ¿Realmente sucedió? Posiblemente. Si ocurrió, justificaba encarcelar al líder de la Tercera Cruzada, no según las leyes de la Iglesia o los estándares de la época. Nunca sabremos si Ricardo hizo que la bandera de Leopoldo fuera derribada o no. Que la historia surja tras el arresto de Ricardo la vuelve sospechosa, pareciendo una justificación tardía de la hostilidad de Leopoldo hacia él para que se entienda popularmente. Enrique VI y la dinastía Hohenstaufen eran hostiles hacia Ricardo y los angevinos, pues estaban aliados con los Werfs, enemigos de los emperadores Hohenstaufen. Pero la historia sí alude a un asunto político que surgió después de la conquista de Acre. Tras la captura cruzada de la ciudad, Leopoldo parece haber exigido ser reconocido como socio igualitario en la conquista de la ciudad por parte de Ricardo y Felipe. Esta fue una demanda absurda. Para cuando Leopoldo llegó a Acre, comandaba una fuerza pequeña e insignificante y estaba en la ruina. Ricardo y Felipe comandaban grandes ejércitos y sus recursos financieros financiaron las operaciones contra Acre. Ricardo y Felipe rechazaron que Leopoldo fuera reconocido como reclamante igualitario en la conquista de la ciudad. De todos modos, dicho acuerdo habría sido inaceptable para la mayoría de los altos mandos del ejército. Era responsabilidad de Ricardo y Felipe distribuir los recursos tomados en Acre y, de hecho, organizar los esfuerzos continuos de la cruzada. Felipe, por una vez, coincidía completamente con Ricardo, algo que suele omitirse en los relatos populares. Si Leopoldo estaba molesto con Ricardo por rechazar su reclamo de igualdad como socio de los dos reyes, ¿no debería haber estado enojado también con Felipe? Por supuesto, Leopoldo no estaba enojado con Felipe porque el reclamo que hizo en Acre era absurdo y en realidad no tenía nada que ver con su trato posterior a Ricardo, a quien consideraba un enemigo mucho antes de que los dos hombres siquiera se conocieran. La supuesta ofensa a Leopoldo en Acre fue solo una excusa para que el duque de Austria dejara la cruzada antes de tiempo. Como siempre, el verdadero crimen de Ricardo fue quedarse y hacer bien su trabajo en Tierra Santa, dejando mal a Leopoldo, Felipe y Enrique. El biógrafo de Guillermo Marshall acierta al escribir: El rey Ricardo superó a todos los demás en sus hazañas en Siria. Reyes, duques, varones, condes. Ninguno lo había igualado en ningún aspecto.
Fue la envidia de su eminencia lo que provocó que lo capturaran de manera tan malvada. Por el bien del argumento, supongamos que la historia es cierta. Aún así, probablemente no lo sea. Supongamos que Ricardo personalmente ordenó que la bandera de Leopoldo fuera arrojada al polvo en Acre. ¿Eso justifica que Leopoldo encarcelara a Ricardo? No, a menos que las sensibilidades de Leopoldo fueran más importantes que el bien común. Al dejar Tierra Santa y regresar, Ricardo Corazón de León sabía que el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano planeaban contra él. Debía evitar los territorios de estos gobernantes hostiles. En noviembre, Ricardo ya estaba en Corfú. Si hubiera mantenido ese ritmo por tierra de Italia a Normandía, habría vuelto a su reino en enero. John Gillingham indica que si Corazón de León hubiera regresado en esa fecha, sería innegable que Ricardo dejó un gobierno que funcionó excelentemente en su ausencia. Habría llegado a casa a un imperio angevino intacto. Esto es notable considerándolo incansablemente que Felipe de Francia y el hermanito de Ricardo, Juan, trabajaron para socavar el gobierno de Ricardo. Pero los administradores de Ricardo estaban seguros y creían en su señor. Como siempre, Ricardo inspiraba lealtad aún en situaciones difíciles. Un año antes de la captura de Ricardo, Felipe ya había regresado al reino de Francia para Navidad de 1191, declarando que destruiría las tierras de Ricardo. En ese momento, Ricardo estaba liderando su ejército por las colinas de Judea, contemplando la posibilidad de sitiar la misma Jerusalén. El 20 de enero de 1192, el rey Felipe II se reunió con el gobernador de Normandía de Ricardo, el senescal Guillermo Fitz-Ralph, entre Gisors y Trie. Allí, como era habitual, Felipe mintió y mostró a Fitz-Ralph una versión falsa del Tratado de Messina de marzo de 1191. El documento afirmaba que el Vexin, que limitaba con el Ducado de Normandía, estaba destinado como dote para la princesa francesa Alicia y por lo tanto debía ser devuelto a Felipe. Como el Papa, Fitz-Ralph y los barones normandos no creyeron al rey francés. Rechazaron sus exigencias. Furioso, Felipe se fue jurando conquistar el Vexin por la fuerza. Algunos defensores actuales de Felipe afirman que no atacó las tierras de Ricardo hasta que el rey inglés dejó Tierra Santa. Claramente este no es el caso. Felipe inició su campaña contra los territorios angevinos antes de volver a Francia. Felipe ni siquiera intentaba aparentar cumplir con las normas internacionales de la cristiandad. Felipe intentó organizar una invasión de Normandía, pero sus varones se negaron, señalando que Ricardo seguía en Tierra Santa haciendo el trabajo que Felipe había descuidado. Los nobles franceses mostraron la integridad que su rey no tenía. Como siempre, Felipe se fue furioso y a escondidas, en cambio se enfocó en consolidar su control sobre Flandes. Con Felipe de regreso, los castillos a lo largo de la frontera angevina reforzaron sus defensas. Esto funcionó. Solo en Aquitania las intrigas de Felipe causaron problemas. El conde de Perigord y el vizconde de Bras iniciaron una revuelta apoyada por el conde de Tolosa, Raimundo V, pero el hombre de Ricardo, el senescal de Gascuña, reunió una fuerza junto con el cuñado de Ricardo, Sancho de Navarra, y juntos aplastaron la rebelión, avanzando hasta las murallas de la misma Tolosa. Sancho, apodado el Fuerte, fue un héroe similar a Ricardo, un príncipe guerrero que lideraba al frente. Él y Ricardo eran almas afines y forjaron una hermandad fuerte cuando Corazón de León se casó con la hermana de Sancho, Berenguela. Los aliados de Ricardo volvieron a encargarse del asunto. Ricardo Corazón de León partió en octubre de 1192 y llegó a Corfú el 11 de noviembre. La gente en Inglaterra esperaba que volviera en Navidad. Con el paso de los meses, sin noticias del rey, surgieron preocupaciones.
Las noticias tardaban en llegar y muchos temían por la larga ausencia de Ricardo. En Inglaterra encendieron velas en iglesias y oraron por la seguridad del rey. La reina Leonor de Aquitania celebró una tensa corte navideña en Westminster y su preocupación por Ricardo aumentaba. Ricardo planeaba viajar por tierras del rey Bela de Hungría. Bela, bien dispuesto hacia Ricardo, tenía varias ciudades costeras como Zara, hoy en Croacia, ideales como puertos para los barcos de Ricardo. Desde ahí Ricardo podía llegar al dominio de su cuñado Enrique León, esposo de su hermana Matilde, en el noreste de Alemania. Ricardo podría regresar a Inglaterra de forma segura desde los puertos de Enrique León en Hamburgo y Lübeck. En ese tiempo, los barcos eran frágiles y navegaban cerca de la costa. Viajar en invierno era peligroso por el clima. De hecho, los mares tormentosos hicieron que la embarcación de Corazón de León llegara más al oeste de lo que él esperaba, en algún lugar entre Venecia y Aquilea, una antigua ciudad romana en el extremo del Adriático en la esquina noreste de Italia. Acompañado solo por Balduino de Bethune, Felipe de Poitou y templarios, ya que Corazón de León tenía lazos con la Orden del Temple, Ricardo viajó en secreto. El grupo se disfrazó de peregrinos para intentar pasar desapercibidos hasta las tierras de Enrique León. Para ocultar su identidad, Ricardo se dejó crecer una barba espesa y el cabello largo. Él y sus compañeros vestían ropa sencilla como los hombres pobres. Sin embargo, el señor local, Meinardo de Görtz, pariente de Conrado de Monferrato, ya había sido alertado sobre la presencia de un grupo de peregrinos que parecían ser de ascendencia anglo-normanda, así que estaba sospechoso. Parece que los hombres de Meinardo ya buscaban a estos viajeros. Debido a que era cerca de Navidad, pocas personas estaban viajando y, por lo tanto, el simple hecho de que un grupo de extraños se moviera por la zona era suficiente para atraer la atención. El viaje fue difícil para Ricardo y sus compañeros. Los caminos eran terribles y el país salvaje. Ricardo recién se había recuperado de una enfermedad, así que su salud no era la mejor para viajar en condiciones difíciles. Rogelio de Argentón, uno de los hombres de Meinardo, encontró al grupo de Ricardo y supo quiénes eran. Rogelio, de ascendencia normanda, era uno de los muchos ciudadanos comunes que admiraban el trabajo de Ricardo en Tierra Santa. Rogelio volvió con su amo y le informó que los viajeros no eran Ricardo ni sus hombres, sino peregrinos que regresaban de Tierra Santa. Meinardo no le creyó y envió más hombres, pero los viajeros ya habían desaparecido. Para llegar a las tierras de su cuñado, Ricardo debía cruzar el territorio del duque de Austria. Meinardo ya había avisado al duque para que estuviera atento al rey de Inglaterra. En ese tiempo, el grupo de Ricardo fue atacado por los hombres de Leopoldo. Aunque algunos compañeros de Corazón de León murieron, Ricardo y sus amigos lucharon y escaparon. Cruzaron el Val Canale y entraron en Corintia. Al saber que los perseguían, se separaron. Ricardo huyó con unos pocos y Balduino de Bethune fingió ser el rey. Balduino, un compañero heroico y leal de Ricardo, realizó esta tarea muy bien. Lo capturaron en Freyzock sabiendo que Ricardo luego lo liberaría. El grupo de Ricardo ahora solo incluía a 3 miembros, entre ellos un joven local leal a los belfos y a los angevinos. Este joven guiaba al rey a la frontera de Enrique León, que ya estaba cerca. Casi lo habían logrado. Viena apareció, entonces, una ciudad de chozas pobres y solo un edificio de piedra, el palacio del duque Leopoldo. Los matones del duque seguían persiguiendo. Moviéndose rápidamente, el grupo del rey llegó a una pequeña aldea llamada Erdberg. Ricardo se refugió en una casa segura, cayó en un jergón y durmió exhausto. Mientras, el joven fue al mercado por provisiones. Mientras estaba en el mercado, el joven fue reconocido y capturado por los matones de Leopoldo. Al principio, el muchacho no quiso hablar, pero tras ser torturado por los hombres del duque, reveló la información que buscaban.
Los matones de Leopoldo arrestaron al rey Ricardo Corazón de León. Los cronistas alemanes presentan relatos propagandísticos de Ricardo comportándose de manera tonta, reconocible porque insistía en usar joyas lujosas o comer alimentos ricos, o, según la carta engañosa de Enrique VI, visitando una casa de mala reputación. Nada de esto puede tomarse en serio, ya que es propaganda Hohenstaufen obvia, destinada a justificar lo injustificable. Ricardo y su grupo hicieron todo para ocultarse y pasar desapercibidos, y casi llegan a territorio amigo. Pero la noticia de que Ricardo intentaba regresar a casa se había difundido por toda Alemania, y una vez que Meinhard identificó al grupo del rey, Leopoldo y sus matones lo buscaron sin descanso. Leopoldo no debía retener a Ricardo, ya que él era un cruzado que volvía tras cumplir sus votos. Al duque de Austria no le importaba. Envió al Corazón de León al castillo de Dürnstein, que significa roca seca, y luego informó al emperador Enrique VI. Enrique estaba encantado y envió la carta citada anteriormente a su cómplice, el rey de Francia. Felipe respondió a Enrique repitiendo la mentira de que Ricardo era responsable del asesinato de Conrado de Montferrat, pariente de Enrique. En realidad, todos sabían que Conrado había sido asesinado por la Orden de los Asesinos, quienes no ofrecían sus servicios y solo recibían órdenes de su maestro, el Viejo de la Montaña. De hecho, no fue sorpresa que los asesinos hubieran matado a Conrado, ya que él había atacado uno de sus barcos poco antes de su muerte. No hay posibilidad de que Felipe, Enrique VI o Leopoldo realmente creyeran que Ricardo había causado de alguna manera la muerte de Conrado de Montferrato, pero todos ellos eran mentirosos profesionales que se sentían más cómodos tratando con mentiras. Esta era solo una mentira más endeble para ocultar de mala manera la vil conducta de esta banda de traidores que no dejaba de crecer. Para Enrique VI la noticia fue más que bienvenida. Su plan para capturar Sicilia fallaba y había disturbios políticos en el fracturado Sacro Imperio Romano. Alemania era gobernada por príncipes y el emperador tenía poco poder real sobre ellos. A diferencia de Ricardo, Enrique VI no inspiraba lealtad ni respeto. Como cobarde ambicioso y hambriento de poder, solía provocar rebeliones. Un emperador del Sacro Imperio Romano debía ser sutil y diplomático para tener éxito. Enrique no era ninguna de las dos cosas, pero actuaba como un gobernante absoluto, exigiendo cosas absurdas a los magnates alemanes. Esto no les salió bien. En ese momento, cerca de la mitad de los príncipes y obispos alemanes estaban en rebelión contra Enrique. De hecho, se creía ampliamente que los caballeros de Enrique habían asesinado a Alberto de Brabante, un candidato al obispado de Lieja. Ahora, el arruinado y torpe Enrique, al borde de ser depuesto, tenía la oportunidad de obtener un cuantioso rescate del próspero y bien gobernado Imperio Angevino. Enrique ordenó a Leopoldo llevar a Corazón de León a la corte imperial en Ratisbona. Por supuesto, Leopoldo no confiaba en su emperador. Queriendo asegurarse de obtener algo a cambio, Leopoldo negoció con Enrique durante 6 semanas antes de entregar a Ricardo bajo la custodia del emperador. Por fin, Enrique y Leopoldo acordaron un rescate, aunque se negaron a usar ese término. Ricardo pagaría 100.000 marcos que se dividirían entre Enrique y su cómplice, Leopoldo. Ricardo también tendría que proporcionar 100 caballeros y 50 ballesteros para el plan de Enrique de tomar Sicilia. Para asegurarse de que cumpliera con esta extorsión, Ricardo debía entregar 200 rehenes. Mientras tanto, Juan rindió homenaje ante Felipe en Francia. Juan aceptó casarse con Alicia, hermana de Felipe, y empezar una rebelión en Inglaterra. Al regresar a las Islas Británicas, Juan intentó reclutar al rey de Escocia en este complot. El rey escocés Guillermo se negó, pues Ricardo era su aliado y había tratado bien a Escocia. De inmediato, los representantes de Ricardo en Inglaterra actuaron para neutralizar a Juan.
La reina Leonor y Walter de Coutances, el principal justiciero de Ricardo, reunieron al ejército. Leonor y Walter le informaron a Juan que si seguía conspirando con Felipe, le quitarían sus tierras en Inglaterra. Como era típico, Juan se echó para atrás y regresó a casa cabizbajo. Walter de Coutances fue quien primero llevó la noticia de la captura de Ricardo por el Canal de la Mancha. Su competencia y trabajo incansable durante el próximo año serían fundamentales para asegurar la libertad del rey. Walter escribió a Hugo, obispo de Durham, diciéndole: «No hay necesidad de tus lágrimas, solo de tu pronta acción». Walter convocó al Gran Consejo del Reino en Oxford el 28 de febrero de 1193 para discutir cómo liberar a Ricardo. El consejo envió a 2 abades cistercienses a Alemania para recopilar información. Los abades encontraron a Ricardo en Oxenfurt el 19 de marzo. El duque Leopoldo estaba llevando a Ricardo a Espira para entregarlo al emperador. Ricardo saludó cordialmente a los abades y los recibió animado, como siempre, mostrando fortaleza ante la adversidad. Ricardo se decepcionó al saber de las intrigas de Juan con Felipe, pero no le preocupó mucho y dijo: «Mi hermano Juan no podría someter a un país si alguien le opusiera la menor resistencia». Este fue un comentario bastante moderado de parte de Ricardo, considerando el nivel de traición de Juan. Sin embargo, ciertamente fue acertado. Juan era el anti-Ricardo. Era un mal comandante e inspiraba desprecio y desconfianza en lugar de admiración y lealtad. La hermana de Ricardo, Juana, y su esposa, la reina Baranguela, estaban en Roma cuando supieron de la captura de Corazón de León. Las 2 damas se quedaron en esa ciudad por temor a ser capturadas por las fuerzas del corrupto emperador del Sacro Imperio Romano. Esa Pascua, Enrique VI organizó un juicio falso para Ricardo en Espira. Ilustraciones de una crónica alemana muestran a Ricardo arrastrándose ante Enrique, pero esto es solo propaganda. Ricardo, en cambio, se mantuvo firme y rechazó todas las exigencias de Enrique. El Corazón de León seguía haciéndolo, incluso cautivo. Enrique, al no admitir que Ricardo estaba retenido por rescate, realizó procedimientos legales simulados para encubrir la conducta criminal de la corte imperial. El 22 de marzo, ante una asamblea de magnates alemanes, Enrique presentó su letanía de acusaciones falsas y absurdas. Ricardo había traicionado a Tierra Santa al aceptar un soborno de Saladino. Había conspirado para la muerte de Conrado de Montferrato y, lo más interesante, había roto acuerdos nunca especificados con el emperador. Esto era una referencia a la alianza de Ricardo con Tancredo de Sicilia. Pero Enrique no quería llamar la atención sobre esto, ya que planeaba una conquista injustificada de Sicilia. Nadie presente creyó esas acusaciones. Incluso el propio emperador sabía que todo eran mentiras. Ricardo no se dejó afectar por estas tonterías. Las fuentes coinciden en que Ricardo respondió tan bien que los magnates alemanes estuvieron de acuerdo. Como siempre, los enemigos de Corazón de León, como cronistas alemanes y franceses, dan el mejor testimonio de su conducta ejemplar. El escritor francés Guillermo el Bretón dice: cuando Ricardo respondió, lo hizo con tanta elocuencia y majestuosidad, tan digno de un corazón de león, que parecía haber olvidado dónde estaba y estar sentado en el trono de sus antepasados. Enrique perdió el control de la situación. Ricardo lo había superado como lo hizo con Saladino en Arsuf o Jaffa. En pánico, Enrique retiró las acusaciones y expresó admiración y aprobación por Ricardo, abrazando al rey de Inglaterra y dándole el beso de la paz. Era el comportamiento típico y torpe del hijo de Federico Barbarroja, que seguramente divertía a los príncipes alemanes, la mayoría enemigos de Enrique, al ver a Ricardo Corazón de León superar al emperador. Sin embargo, Enrique proclamó que él personalmente lograría una reconciliación entre Ricardo y el rey de Francia. Los príncipes y nobles alemanes aclamaron con aprobación.
Desde su cautiverio, Ricardo nombró a Huberto Walter, su leal compañero en la Tercera Cruzada, como arzobispo de Canterbury. Huberto ya trabajaba arduamente para el rey desde Navidad de 1193. Él fue a Roma, donde instó al Papa Celestino III a excomulgar a Leopoldo de Austria y hacer todo lo posible para asegurar la liberación de Ricardo. El Papa fue fácil de convencer. Leopoldo fue excomulgado. Huberto desempeñaría un papel fundamental en la recaudación de los fondos necesarios para rescatar al Corazón de León. Después de su humillación en Espira, Enrique estaba decidido a mantener a Ricardo alejado de los magnates alemanes, la mayoría de los cuales apoyaban al Corazón de León. Enrique había lidiado con la rebelión desde que tomó el trono. Ahora le preocupaba que el propio Ricardo pudiera convertirse en un punto de reunión para más revueltas por parte de los príncipes alemanes. Enrique envió a Ricardo al castillo de Trifels en las montañas occidentales cerca de Espira, un lugar muy remoto. En Trifels el cautiverio de Ricardo pudo ser bastante incómodo. Guillermo Longchamp, canciller de Inglaterra, persuadió a Enrique de dejar que Ricardo volviera a la corte imperial. Ricardo fue ahora al palacio en Hagenau. Aunque Ricardo no era libre, durante todo el año de 1193, su cautiverio consistió principalmente en la vida de la corte alemana, aunque siempre estaba cuidadosamente vigilado por un gran número de hombres armados. Ricardo pasaba el tiempo tratando de mantenerse en contacto con sus amigos y aliados en casa, leyendo, componiendo música e incluso gastando bromas a sus guardias. Por lo que se cuenta, mantuvo un buen ánimo durante toda la prueba y se ganó la estima de los hombres asignados para vigilarlo. Longchamp también negoció una fecha para la liberación del rey, una vez que se entregaron 70.000 marcos junto con los primeros rehenes. Absurdo, Enrique declaró que el rescate en realidad era solo una tarifa por su trabajo para lograr una reconciliación entre Felipe y Ricardo. Leonor y los justiciarios de Inglaterra recaudaron fondos para rescatar al rey, imponiendo un impuesto del 25% sobre ingresos y bienes muebles, y tomando la cosecha anual de lana de ricos monasterios cistercienses. Iglesias de todo el país donaron vajilla de oro y plata. Se tomaron medidas similares en los territorios franceses de Ricardo. En ese momento, la reina Berenguela, esposa de Ricardo, ya había vuelto de Roma y también recaudaba fondos para liberar a su esposo. La recaudación del rescate de Ricardo fue eficiente, supervisada por Hubert Walter, la reina Leonor y Walter de Coutances. Los fondos se guardaron en la cripta de la Catedral de San Pablo y fueron cuidadosamente supervisados por un comité con mecanismos de control y equilibrio. W.B. Bartlett señala: Hubert Walter era indispensable para Ricardo por su gran habilidad organizativa. No era el más brillante académicamente de los obispos de Ricardo, ni tampoco el más piadoso, pero conocía la ley de principio a fin y dirigía a los hombres con mano firme. El gobierno de Ricardo se mantuvo resiliente en su ausencia. El barón inglés sometió a Juan, confinándolo a él y a sus seguidores en los castillos de Windsor y Tickhill. En Aquitania, el barón Adhemar de Angulema se declaró a favor del rey Felipe y levantó una revuelta, pero los caballeros de Ricardo lo derrotaron y capturaron. En Normandía, Felipe obtuvo una victoria clave y avanzó sobre Gisors con su ejército. El rey francés logró que la guarnición del castillo se rindiera. Gilberto de Basquillet, castellano de Gisors, luego fue criticado por rendirse tan fácilmente. Pero como señor fronterizo, estaba en una situación difícil. ¿Debería ceder ante Felipe, el gobernante más poderoso presente en la región entonces? ¿O debería esperar a Ricardo, quien quizá no regrese, y arriesgarse a la ira del rey francés? Desde entonces, Gisors sería una espina clavada en el costado de Ricardo. De inmediato, Felipe avanzó para atacar la capital de Normandía, Rouen. Felipe comandaba un gran ejército que incluía un importante contingente flamenco liderado por el conde Balduino VIII. Sin embargo, Rouen estaba defendida por Roberto, conde de Leicester y héroe de la Tercera Cruzada, quien acompañó a Ricardo en las batallas contra Saladino.
Aquí Roberto, como otros antiguos compañeros de guerra de Ricardo, mostró una lealtad hacia él que Felipe jamás habría esperado de sus vasallos. Desafiando al rey francés, Roberto abrió las puertas de Rouen e invitó a Felipe a entrar, diciéndole que la ciudad era suya si la quería. Ante este valor y burla evidente, Felipe se echó para atrás. Quemó su equipo y se retiró. Sin embargo, Felipe sí atacó y tomó varios castillos fronterizos más de Normandía, incluyendo Ivry y Passy. Felipe contactó a Enrique VI, emperador del Sacro Imperio Romano, y le pidió una reunión. Felipe estaba decidido a encontrar alguna manera de asegurar la posesión de Ricardo él mismo. Sin embargo, Ricardo estaba resultando bastante útil para Enrique en la corte alemana. Como muchos magnates alemanes respetaban a Ricardo, lo escuchaban, y en el verano de 1193 logró reconciliar a muchos rebeldes alemanes con el Sacro Emperador Romano. Felipe no logró reunirse con Enrique, y Ricardo renegoció los términos de su liberación. Ricardo ya no tendría que prestar servicio militar para la invasión de Sicilia de Enrique, aunque ahora Ricardo tendría que pagar un rescate de 150.000 marcos. Al temer la pronta liberación de Ricardo, Felipe escribió a Juan: «Cuídate, el diablo anda suelto». Curiosa terminología de Felipe. Felipe acertó al prever que Ricardo sería libre pronto. El rey de Francia se había ganado la condena del Papa Celestino III, quien amenazó a toda Francia con severas sanciones espirituales si Felipe no ponía fin a su persecución de Inglaterra. El Papa ya había amenazado al emperador del Sacro Imperio Romano. Sin embargo, la reina Leonor no estaba satisfecha con nada de esto y consideraba insuficientes los esfuerzos del Papa en favor de Ricardo. El Papa no excomulgaba tan rápido a líderes poderosos como los de Francia y Alemania, a diferencia de lo que hizo con Leopoldo de Austria. Leonor bombardeó al Papa con correspondencia, recordándole que Ricardo realmente había hecho el trabajo de cruzado, mientras que Felipe y Enrique se habían entregado al pecado y la traición contra Dios. ¿Fue inútil la promesa de la Iglesia de proteger a los cruzados? Las cartas de Leonor al Papa están llenas de emoción. Estoy marcada por el tormento. Mi carne se ha consumido y mis huesos se pegan a mi piel. Mis años pasan llenos de gemidos y desearía que ya hubieran pasado por completo. La carta de Eleonora pasa de autocompasión a ira. Ella llama a Enrique con razón. Un tirano impío, cruel y terrible. Y afirma que anhela ir a reunirse con su hijo en Alemania, pero debe permanecer en Inglaterra para proteger el reino de Ricardo. Leonor le dice al Papa que es su responsabilidad corregir estos males. La cruz de Cristo supera a las águilas de César. Luego, Leonor dirige su enojo hacia el propio Papa, diciendo que el destino del alma de Celestino depende de su respuesta ante esta injusticia cometida contra un hijo leal de la Iglesia. Leonor acusa al Papa de hacer falsas promesas a su hijo y a todos los cruzados, y de permitir que Enrique y Felipe destrocen la credibilidad de la Iglesia. Ella acusa al Papa de burlarse de la fe de los inocentes. Palabras poderosas de la gran Leonor de Aquitania y aún más notables ya que fueron dirigidas contra el propio líder de la Iglesia. A mediados de 1193, el encarcelamiento de Ricardo era laxo. Él celebraba audiencias y realizaba asuntos como rey de Inglaterra, recibiendo embajadores de sus dominios y de otros lugares. Salía de cacería, organizaba banquetes e incluso hizo que le enviaran sus propios halcones desde Inglaterra. Para diciembre de 1193, casi todo el rescate de Ricardo estaba reunido. Enrique estableció la liberación de Ricardo para el 17 de enero de 1194. Enrique, aún esperando encubrir su conducta corrupta, anunció que tenía la intención de hacer a Ricardo rey de Provenza y que lo coronaría el 24 de enero. Era una propuesta mayormente vacía, ya que Enrique no tenía el poder para llevar a cabo tal nombramiento por completo.
Desesperados por mantener a Ricardo bajo custodia imperial, Felipe y Juan ofrecieron a Enrique 80.000 marcos si no liberaba al Corazón de León. Enrique, fiel a su carácter, quiso romper su palabra, pero no podía hacerlo porque la mayoría de los magnates alemanes apoyaban la liberación de Ricardo. Durante su cautiverio, Ricardo forjó lazos con príncipes de Renania y arzobispos de Maguncia y Colonia. Una coalición de príncipes alemanes quería evitar que Enrique aceptara la oferta de Felipe y Juan. En Maguncia, el 2 de febrero de 1194, Enrique se reunió con Hubert Walter, Guillermo Longchamp y la reina madre, Leonor de Aquitania. Aquitaspel, el emperador alemán, les presentó la carta de Felipe y Juan. Aunque Enrique lo sabía, quizá no tenía el capital político para retener a Ricardo preso. Pudo enfrentar otra rebelión de los príncipes alemanes. Sin embargo, Enrique logró sacar una última concesión de Ricardo. Esto era característico del emperador alemán, quien ha sido descrito como pálido, fríamente inhumano e intensamente ambicioso. W. Bartlett lo expresa mejor. Si Ricardo era fuego, Enrique era hielo. Ricardo, tras consultar con Leonor, Longchamp y Hubert Walter, aceptó rendir homenaje al Sacro Emperador Romano por el Reino de Inglaterra. Ricardo sería vasallo de Enrique. Ricardo realizó esta ceremonia sin sentido. La idea de que Ricardo sería el vasallo de Enrique era un disparate, y de hecho Ricardo nunca actuó como vasallo de Enrique, y con razón. El cronista Raúl de Seto anota: Las partes fueron absueltas del juramento porque fue extorsionado de manera ilegal. Más tarde, agonizando en 1197 por malaria, Enrique renunció al acuerdo para calmar su temor a la venganza de Dios. Y así, el 4 de febrero, después de haber pagado un rescate de 100.000 marcos al torpe Enrique VI, cuyo único mérito era que el rey de Inglaterra cayó brevemente bajo su custodia, Ricardo Corazón de León, héroe de la Tercera Cruzada, fue liberado. Estuve encarcelado poco más de un año. Enrique VI Felipe, II Leopoldo de Austria y Juan de Inglaterra cometieron uno de los actos de traición más vergonzosos en la historia de la cristiandad medieval. Algunos de ellos sufrirían finales apropiados por su conducta, como veremos en breve. Cuando fue liberado, la primera persona a la que Ricardo saludó fue a su madre, la reina Leonor, quien lo abrazó entre lágrimas. De inmediato, Ricardo envió un mensajero a su sobrino, Enrique de Champaña, y a los demás cruzados que estaban en ultramar, diciéndoles que pronto regresaría para reanudar la reconquista de Tierra Santa. Pero primero recuperaría aquellos territorios normandos que Felipe II había tomado. Esto dice algo sobre las prioridades de Corazón de León al inicio de 1194. Era un cruzado comprometido, pero sentía que Felipe y sus cómplices representaban una amenaza seria para el imperio angevino. Y así, Corazón de León tenía la intención de ocuparse completamente de ese asunto antes de volver a asumir la tarea de reducir aún más el poder de los aeóbidas en Tierra Santa. Enrique VI usualmente se volvió contra su ex co-conspirador Felipe II. Envió una carta al rey de Francia exigiendo que los castillos fronterizos de Ricardo en Normandía fueran restituidos. Señor, Enrique declaró sin lugar a dudas que ahora estaba firmemente aliado con Ricardo y apoyaría al rey de Inglaterra contra el rey de Francia. Mientras tanto, Ricardo recibió homenaje de muchos magnates alemanes, los arzobispos de Maguncia y Colonia, el obispo de Lieja, el duque de Brabante, el duque de Limburgo, el conde de Holanda y otros señores de la Baja Renania, e incluso del duque de Austria. Con el tiempo, Ricardo aprovecharía bien estas nuevas alianzas para privar a Felipe de Francia de su aliado más importante, el conde de Flandes. Cuando febrero terminó y llegó marzo, Ricardo Corazón de León regresó a sus tierras. Ricardo llegó a Inglaterra un día soleado, desembarcando en Sandwich. Los cronistas informan alegría general por el regreso de Ricardo.
El biógrafo de Guillermo Marshall describe la alegría de Marshall por el regreso de su rey. De hecho, Guillermo se perdió el funeral de su propio hermano para recibir al rey Ricardo a su regreso. Oh, alabado sea Dios, dijo, nunca he sentido tanto consuelo como con el regreso de mi señor. Le agradezco a Dios por traerme tan rápidamente tanto sufrimiento como alegría. La alegría por el regreso del rey me da la fuerza para superar el dolor que pensé que me aplastaría. Para Marshall y muchos otros caballeros del Imperio Angevino, el regreso de Ricardo fue la reivindicación de su larga lealtad durante la ausencia del rey. Pero el vínculo de Ricardo con sus amigos y aliados no era simplemente el de rey y vasallo. Muchos que sostuvieron el Imperio Angevino en ausencia de Ricardo eran hermanos de armas del Corazón de León, que lucharon junto al rey en los momentos más difíciles de la Tercera Cruzada. Ricardo no era en absoluto como Felipe II o Enrique VI, quienes se escondían detrás del lujo y enviaban a otros a hacer su trabajo sucio. Ricardo fue un soldado que lideró desde el frente en la Tercera Cruzada. Los hombres de Ricardo estaban listos para seguirlo en las batallas más peligrosas. Habían defendido el frente interno por su rey ante los hombres más poderosos de la época. No solo la posición de Ricardo le había ganado esa lealtad, fue su carácter, su conducta y su confiabilidad. Tan pronto como Ricardo regresó, esos pocos que se habían aliado con Juan, en su mayoría, lo abandonaron. Casi todos los pocos castillos de Juan se rindieron enseguida a Ricardo. Juan estaba solo y sin poder. No logré nada, solo demostré ser una serpiente desleal e ineficaz. Juan no pudo hacer nada más que arrojarse a los pies de Ricardo y suplicar perdón. Por suerte para Juan, su madre intervino por él. Leonor, a quien Ricardo no le negaba nada, le pidió al Corazón de León que perdonara a su hermano menor. Ricardo hizo esto diciendo: «Estás perdonado, Juan, porque no eres más que un niño con malos consejeros. Aquellos que te han dado ese consejo serán castigados». Esto fue una profunda ofensa pública, ya que Juan tenía casi 30 años. Sin embargo, Ricardo despojó a Juan de sus tierras, y desde entonces mantendría a su traicionero hermanito bajo un control bastante estricto. Mientras tanto, la vida del duque Leopoldo de Austria terminó con un sufrimiento considerable. El Papa se negó a levantar la excomunión de Leopoldo y ordenó al duque devolver el dinero del rescate y a los rehenes angevinos a Ricardo. Leopoldo se negó, esperando obtener la absolución. Leopoldo planeaba ir a la cruzada. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1194, mientras Leopoldo cabalgaba, su caballo cayó y rodó sobre él, aplastando el pie del duque. Al día siguiente, el pie de Leopoldo estaba negro. Él yacía en la cama con un dolor intenso. Los cirujanos de la corte propusieron amputar, pero nadie del séquito del duque se atrevió a hacerlo. Hasta el hijo del duque se negó a hacer lo que debía. Finalmente, mientras yacía sudando de dolor, Leopoldo él mismo sostuvo la hoja de un hacha contra su tobillo, mientras 3 sirvientes se turnaban para golpearla con un martillo. Con cada golpe, Leopoldo gritaba hasta que finalmente el pie se desprendió. Pero ya era tarde. Leopoldo moría. Liberó a sus rehenes angevinos, incluido el heroico Balduino de Bethune, e hizo que su heredero jurara devolverle el dinero a Ricardo. Un obispo alemán le dio la absolución a Leopoldo. El 31 de diciembre, Leopoldo de Austria falleció tras una larga y dolorosa agonía. Desde la perspectiva del Imperio Angevino, esto fue la justicia de Dios, y el estudiante moderno de historia quizás esté inclinado a estar de acuerdo en que Leopoldo recibió exactamente lo que merecía. Desde que Ricardo partió a la Tercera Cruzada en julio de 1190 hasta su regreso del cautiverio en marzo de 1193, el Imperio Angevino funcionó bien bajo los hábiles administradores del rey. El periodo del cautiverio del rey fue una época de tensión y la carga financiera fue considerable,
pero no muy diferente a la que soportó el estado bajo reyes guerreros posteriores como Eduardo I Ricardo. Regresó a un dominio que seguía siendo rico, poderoso y cohesionado. Había perdido parte de Normandía, pero en general el imperio angevino se había mantenido intacto. Toda la prueba es un testimonio de la resiliencia del estado angevino. Es muy probable que ni Francia ni el Sacro Imperio Romano Germánico hubieran salido tan bien librados. Pero Ricardo apenas descansaría tras la larga prueba. Casi de inmediato se dedicó a restaurar sus tierras en Normandía y a castigar al rey de Francia, tanto diplomáticamente como militarmente. Así inicia el siguiente capítulo en la carrera del Corazón de León. Incluso considerando los grandes desafíos que enfrentó Ricardo Corazón de León en la difícil Tercera Cruzada, el año 1193, conocido como el del cautiverio, fue quizá el más difícil para Ricardo Corazón de León. La evidencia sugiere que Ricardo Corazón de León estuvo a la altura del desafío. El abad Raúl de Coggeshall escribió: «Ninguna tribulación podía nublar el semblante de este príncipe serenísimo. Sus palabras seguían siendo alegres, sus acciones feroces o sumamente valientes según lo exigieran el momento, el lugar, la razón o la persona». Lo más impresionante, sin duda, es la conducta de Ricardo durante el juicio simulado que soportó en la corte de Enrique VI, con los cronistas que apoyaban a los enemigos de Ricardo, admitiendo que Corazón de León volteó completamente el evento a su favor, humillando a Enrique VI y haciendo que el propio emperador renunciara a los cargos. Ricardo era sin duda un hombre de carácter refinado. Recibió buena educación y sabía latín para bromear con el clero. También le interesaba mucho la música. Los únicos ejemplos que tenemos de sus composiciones musicales datan de su cautiverio. El cronista musulmán Ibn al-Athir narra que en la Tercera Cruzada Ricardo se reunió con Aladil, hermano de Saladino, y pidió escuchar música musulmana. Aladil hizo que una arpista árabe se presentara ante el rey, quien tocó y cantó para él. Ricardo dijo que disfrutó lo que había escuchado. El cautiverio también fue una de las pocas ocasiones en que Ricardo practicó mucho la caza y la cetrería, ya que tenía tiempo para ello. La mayor parte de la vida de Ricardo estuvo dedicada a la política y la guerra, y tenía poco tiempo para torneos o para cazar animales. Gerardo de Bari dijo que Enrique, hermano de Ricardo, amaba los juegos de guerra, pero Ricardo prefería lo real. Tras regresar a Inglaterra y derrotar a los rebeldes de Juan, Ricardo celebró una solemne coronación en Winchester el 17 de abril de 1194. El objetivo era dejar claro que el rey había regresado y era soberano. Presente en el evento estuvo el rey Guillermo de Escocia. El 22 de abril, Ricardo cruzó el canal a Normandía. Para apoyar su esfuerzo bélico, Ricardo fundó una base naval en Portsmouth y le otorgó una carta real el 2 de mayo. En 1194, nadie pensó que Ricardo no volvería a Inglaterra, pero pasó el resto de su vida en el continente, la mayoría del tiempo en guerra con el rey de Francia. Pero dejó a Inglaterra bajo el cuidado de Hubert Walter, considerado por los historiadores ingleses como uno de los grandes justiciarios del país. Que Ricardo estuviera lejos de Inglaterra la mayor parte de su reinado no lo hace menos gobernante. Por la extensión de sus dominios, Ricardo solía ser un gobernante ausente. Igual sucedió con Enrique II, padre de Ricardo, considerado uno de los grandes reyes de Inglaterra. Enrique pasó gran parte de su reinado en Francia, pero como su padre, Ricardo siguió muy involucrado en el gobierno inglés, incluso en campaña. Mantuvo estrecho contacto con Hubert Walter y atestiguaba personalmente los documentos reales. Ricardo solía atender asuntos reales desde su tienda de campaña durante la guerra. Gillingham indica que Ricardo elegía justiciarios y senescales competentes para administrar justicia y finanzas eficazmente, supervisando de cerca su conducta. Ricardo, como buen administrador, sabía elegir a la persona ideal para cada puesto.
Desde 1985, académicos como Sir James Holt han demolido el viejo mito de que Ricardo fue un mal rey sin interés en la administración. Ricardo, por el contrario, estaba muy involucrado en los detalles del gobierno. Holt escribe: el flujo de órdenes reales refleja que Ricardo intervenía con frecuencia y persistencia en el control de los asuntos ingleses. Holt afirma que el número de cartas vistas por el rey demuestra su participación directa. Ralph Turner concluye que Ricardo I, a pesar de su ausencia casi constante de Primera Inglaterra, ejerció un control firme sobre la Primera Iglesia inglesa. Y aquí cito: logró más éxito que su padre o hermano. Ricardo era bueno con la gente y hacía un buen trabajo equilibrando los intereses en competencia de varios elementos dentro del Estado. John Gillingham señala que la evidencia que acredita a Enrique II con un interés personal cercano en la legislación promulgada durante su reinado no es mejor que la evidencia del interés de Ricardo en la legislación emitida durante el suyo. Si Enrique II fue un gran rey, entonces Ricardo ciertamente también lo fue. Ricardo intervino en la legislación con sus leyes navales de 1190 y las instrucciones a jueces de 1194. El edicto real de 1195 trataba sobre la paz en el reino, y en 1197 se revisaron las leyes de bosques y pesas y medidas. No hay evidencia de que Inglaterra se empobreciera durante el reinado de Ricardo. Tras el pago del rescate en 1194, hay pruebas sólidas de que la riqueza siguió siendo abundante en el reino. De hecho, el tesoro real de Inglaterra era más robusto al final del reinado de Ricardo que durante el de Juan. Ricardo también se interesó en la legislación de los torneos. El rey quería permitir los torneos como una oportunidad para el entrenamiento y ejercicio de los caballeros, pero buscaba asegurarse de que no fueran ocasiones sin ley ni destructivas. En agosto de 1194, Ricardo eligió 5 lugares en Inglaterra para torneos. Cada participante pagaba una cuota de acuerdo con su estatus y recursos. Guillermo Marshall creía que los torneos formaban caballeros aptos para la guerra, recordando que al final del reinado de Ricardo, 30 caballeros ingleses equivalían a 40 franceses. Aunque hubo problemas en la frontera de Normandía, el reinado de Ricardo fue pacífico en Inglaterra. Ricardo tenía relaciones amistosas con el rey Guillermo de Escocia, algo inusual en la historia de conflictos entre ambos países. En 1195 se organizó el matrimonio de Margarita, hija de Guillermo, con Otto, sobrino de Ricardo, y Roger de Howden se encargó de los arreglos en la corte real de Escocia. Luego Guillermo abandonó el acuerdo tras el embarazo de su reina, pero las relaciones entre Inglaterra y Escocia siguieron siendo buenas bajo el reinado de Ricardo. Ricardo manejó bien la antigua enemistad entre Escocia e Inglaterra por Northumbria, y esencialmente la disputa se resolvió, al menos por el momento, aunque las tensiones entre Inglaterra y Escocia volverían a surgir a principios del siglo XIII. Eduardo I es visto como un gran rey de Primera Inglaterra, pero Ricardo manejó Escocia de forma más constructiva. En 1195 los agentes de Ricardo lograron la paz con el rey de Connacht en Irlanda. En diciembre de 1197, Hubert Walter emitió el decreto de Ricardo que exigía a los varones de Inglaterra proporcionar al rey una fuerza de 300 caballeros para un año de servicio. Esto significaba un gasto considerable, sobre todo para la iglesia. Hubo algunas quejas, pero en general se reconoció como justificado. Aunque algunos obispos y varones se quejaron del gasto, nadie dudaba que la injusta toma de tierras por parte del rey de Francia debía ser revertida. Futuros reyes como Eduardo I y Enrique V también exigirían mucho a sus varones, pero en la época feudal, los vasallos buscaban que sus señores defendieran sus derechos territoriales. Como señala Gillingham, para ellos parecía correcto y apropiado que un rey hiciera todo lo posible por recuperar las tierras de las que había sido traicioneramente despojado. En los últimos 5 años de su vida, Ricardo pasó gran parte de su reinado en Normandía. Pero desde aquí, no era más difícil para el rey manejar los asuntos de Inglaterra que para Enrique V, quien también hizo grandes campañas en Francia. En 1196, Ricardo escribió a Hubert Walter: «Si alguien se niega a obedecer mis órdenes escritas, mándamelos y yo se lo ordenaré en persona». Guillermo Marshall recordó bailes, cantos y banquetes
cuando Ricardo regresó del cautiverio, pero el rey tenía una tarea considerable por delante. Felipe controlaba gran parte de Normandía al este del Sena, incluyendo Arques y Eu, con sus puertos de Dieppe y Tréport. Habiendo adquirido Artois en Flandes, Felipe era ahora más rico y poderoso que cualquier rey francés desde la era carolingia. En ambas orillas del Sena, Felipe estaba cerca de Rouen, capital de Normandía. Varios señores fronterizos de Normandía se unieron a Felipe para evitar perder sus títulos tras sus conquistas. El conde Roberto de Leicester, amigo y hermano de armas de Ricardo, había resistido y Ricardo lo recompensó generosamente. Muchos de los grandes príncipes de Francia, los condes de Tolosa, Flandes y Boulogne, estaban aliados con Felipe o intentaban mantenerse neutrales. Claramente Ricardo se enfrentaba a una gran batalla. Aunque tenía ventaja, Felipe seguramente estaba ansioso por cómo irían las cosas con Ricardo en casa. En mayo de 1194, Felipe rompió su tregua con Ricardo y puso sitio al castillo de Verneuil. La guarnición, confiada en que Ricardo venía en camino, se burló de Felipe, dibujando una caricatura del rey francés en la puerta. De hecho, Ricardo se movió rápidamente. Envió caballeros para romper el asedio de Felipe y llevar provisiones al castillo, mientras otra fuerza iba al este de Verneuil para cortar su línea de suministro. Casi de inmediato Felipe huyó, dejando a sus tropas para terminar el asedio, aunque al día siguiente las fuerzas francesas quemaron sus equipos y se retiraron. Ricardo entró en Verneuil en triunfo el 30 de mayo. Él dio personalmente el beso de la paz a cada miembro de la guarnición y los colmó de riquezas. El corazón de león había regresado. La suerte de Felipe se acabó. Felipe obtuvo un premio al capturar al amigo de Ricardo, el conde Roberto de Leicester, mientras saqueaba territorio francés. Esto era una valiosa moneda de cambio para Felipe, ya que Ricardo estaba ansioso por asegurar la liberación de Roberto. Ricardo capturó 3 castillos importantes rápidamente. En el sur, apoyó a las tropas de Navarra en el asalto y toma de la fortaleza de Luche. Felipe intentó frenar el avance de Ricardo marchando al sur, pero Ricardo ya lo esperaba. Corazón de León tendió una trampa para Felipe fuera de Vendôme, justo en su camino. Los franceses apenas notaron que Ricardo los esperaba. El mayor miedo de Felipe era enfrentar a Ricardo en batalla, así que envió un falso decreto anunciando un ataque al día siguiente. Luego se volteó y corrió en sentido contrario. Ricardo lo persiguió. El 4 de julio, los caballeros de Ricardo alcanzaron la retaguardia francesa cerca de Fratevallée, causando que el ejército de Felipe huyera rápidamente hacia Châteaudun. Ricardo lideró personalmente la persecución, galopando tan rápido como pudo, ansioso por capturar a Felipe. Cuando el caballo de Corazón de León se cansaba, Mercadier le traía uno fresco. Felipe corría con urgencia, consciente de que ser encarcelado por el rey de Inglaterra le quitaría toda posibilidad de libertad. Felipe logró escapar, pero todo su tren de equipaje y su tesoro fueron capturados por los ingleses. Esa noche, los hombres de Ricardo recibieron el tesoro francés, mientras la compañía de Guillermo Marshall mantenía la retaguardia lista para reagruparse y atacar si era necesario. En 40 días, Felipe sufrió 2 retiradas humillantes y perdió un tren de carretas. Felipe fue expulsado a las tierras reales francesas, mientras Ricardo ocupaba Aquitania. Y esto era solo el comienzo. En una próxima serie mostraremos las campañas de Ricardo contra Felipe a finales de los 1190. Gracias por vernos. Descubre la cruzada de Ricardo en Tierra Santa viendo nuestro documental completo sobre la Tercera Cruzada, disponible en tu pantalla. Haz clic en el enlace para ver el video o revisa la descripción para otro enlace al documental.